Ya te voy a saludar precisamente a el primer invitado al programa, César Combina. ¿Cómo estás, César? Bienvenido al programa. Joel Quesada te saluda. Vamos a hablar de Vladimir Serrón, precisamente. Continúa prófugo de la justicia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Joel. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Un gusto estar con ustedes. Y se cumple una semana, hace minutos nomás, se ha cumplido una semana de la sentencia en segunda instancia que debió llevar a la cárcel de forma inmediata e inminente a Vladimir Cerrón. Y tenemos una semana en donde el señor está como prófugo de la justicia, pero además una semana en donde se comprueba que hay un blindaje político de los tentáculos de Vladimir Cerrón en el Congreso y en el Poder Ejecutivo para que este señor, que es un delincuente sentenciado, no tenga ni siquiera alerta roja de búsqueda o que se haya presentado ni siquiera una recompensa en el Ministerio del Interior. Ellos han puesto una habeas corpus, es lo que nos han señalado Waldemar Cerrón. En breve vamos a pasar sus declaraciones, precisamente. Pero, ¿dónde está? Precisamente, ya fugó, se fue a Bolivia, Cuba, Venezuela. ¿Dónde está? ¿Dónde estaría? ¿Cuál es tu hipótesis? Bueno, mis informaciones dicen que el señor se encuentra donde todo empezó, en la región Junín, específicamente en la provincia de Huancayo. Hay una situación que ponderar en el caso de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es una persona que efectivamente es un criminal, pero además es una persona que no tiene ningún tipo de arraigo. Una cosa, por ejemplo, sería que él tuviera la necesidad de acudir a su familia. Él no tiene una familia nuclear, es decir, no tiene esposa, su esposa claramente es una esposa de mentira, no tiene hijos, entonces él no tiene nada más el día de hoy que su partido. Y las fuentes de Huancayo señalan que Vladimir Cerrón estaría pensando quedarse en la clandestinidad, seguir liderando su bancada y obviamente aprovechar la existencia de más de 7 millones de soles de fondos públicos de Perú Libre para poder de esta forma defenderse legalmente y lograr una reducción de pena o una apelación que le permita salir de prisión. Ya, ellos, bueno, o sea, está en la clandestinidad, no quiere someterse a la justicia, Vladimir Cerrón. Recuérdales a los televidentes por qué está condenado, ¿no? Si algún ciudadano, ¿no? Que nos está viendo en vivo precisamente, dice, no, pobrecito Vladimir Cerrón, ¿no? El líder de Perú Libre, ¿no? Cambio de la Constitución. ¿Por qué está sentenciado y prófugo? Bueno, Vladimir Cerrón tiene una sentencia, ya una segunda sentencia, porque la primera fue por negociación incompatible en un contrato que dejó a toda una provincia sin agua y desagüe, como el Yauli y la Oroya, y esta segunda sentencia es sobre el caso del aeródromo Huanca. La región Junín tiene un aeropuerto comercial que está ubicado en la provincia de Jauja, que es el aeropuerto Francisco Carlet. Es un aeropuerto administrado por Corpac que funciona desde hace más de 50 años. Este aeropuerto tenía un presupuesto especial aprobado en el gobierno de Alan García para su ampliación Mm. e internacionalización. En paralelo a esto, mientras que todo el dinero del ministerio iba para intentar mejorar este aeropuerto, Vladimir Cerrón, siendo gobernador, otorgó una buena una concesión a una empresa privada que no tenía ningún tipo de expertise en el desarrollo de proyectos aeroportuarios, el proyecto de alianza público-privada denominado Aeródromo Huanca, es decir, Mm. construir un aeropuerto en menos de 40 kilómetros del otro con la intención de boicotearlo, pero mientras que el aeropuerto de Jauja es Mm. un aeropuerto público que le pertenece a todos los peruanos, el aeropuerto Huanca iba a pertenecer solo a la empresa privada y el gobierno regional de Junín iba a desembolsar anualmente una suma de 2,5 millones de soles para que se construya esto. Es decir, se pusieron de acuerdo una empresa privada para beneficiarse con dineros públicos de toda la región Junín a una sola empresa privada y además esta empresa privada no tenía un plan ni siquiera para poderse desarrollar. En ese Mm. contexto, la Fiscalía, después de 10 años de juicio, confirma que lo que hubo fue colusión, es decir, que Vladimir Cerrón con Perú Libre y con esta empresa privada se pusieron de acuerdo para qué? Para robarle a la región Junín, violando, por ejemplo, las funciones constitucionales de lo que le corresponde a un gobernador Mm. regional. Los gobernadores regionales no tienen poder sobre el tema aeroportuario, solo lo tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, no estamos hablando de un caso muy fácil de determinar, al contrario, son 10 años en donde la justicia ha ponderado
las firmas de los acuerdos, los contratos, la voluntad de desfalco del gobierno regional y sobre todo que se pusieron de acuerdo con una empresa privada para por lo bajo, con plata pública, generar un beneficio privado. En efecto, ¿no? Lo has detallado perfectamente, ¿no? El caso Vladimir Cerrón. Ahora, ¿recuerdas el caso Lo Dinámico del Centro? Te hemos convocado precisamente cuando esto salió, estaba Pinturita, pero estaba también la presidenta Dina Boluarte como cajera. No sé si recuerdas. ¿Tú crees que hay la intención de este gobierno, ¿no? que lidera la presidenta Boluarte, ¿no? De capturarlo? No hay ninguna intención por parte de Dina Boluarte ni de este gobierno de capturarlo. ¿Por qué? Porque como advertimos, el modus operandi de Vladimir Cerrón por muchos años ha sido la extorsión política. ¿Por qué sigo vigente políticamente en la región Junín? ¿Por qué fui congresista electo más votado de mi región y de todo el centro del país? ¿Y por qué el día de hoy sigo enfrentando este régimen? Porque desde un inicio tomé una decisión de no sentarme nunca a dialogar con delincuentes ni con criminales. Separar claramente lo que es la política de la criminalidad y más bien enfrentar con la política la criminalidad. Lo que ocurre con Vladimir Cerrón es que su modus operandi es hacerse pasar como el socialista bonachón, el que te invita a una reunión, el que se toma una foto, el que pacta contigo como si él fuera político. Él lo que hace es grabarte. Y esto ocurrió con muchos congresistas de la región Junín, muchos líderes políticos, exalcaldes, exdirigentes, y luego extorsionarlos para que abandonen la política. Por eso es que exministros de Estado, excongresistas, exalcaldes de nuestra región están completamente desaparecidos y nunca salen a hablar de él. Los consejeros regionales tampoco, más de, ¿cuántos han pasado? Aproximadamente unos 40 consejeros regionales en 4 periodos y ninguno tiene los pantalones de decir algo, porque todos los tienen extorsionados. Es lo mismo con el caso de Dina Boluarte. La extorsión es muy clara. Si Dina Boluarte captura a Vladimir Cerrón va a contar el financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre, que nace bajo la investigación de los dinámicos del centro. La plata del cobro de millones de soles mensuales en coimas para otorgar brevetes y licencias de conducir en la región Junín se habría lavado y trabajado a nivel ilegal en la campaña de Pedro Castillo. La campaña de Pedro Castillo a nivel de fórmula incluye a Dina Boluarte y Dina Boluarte además fue parte de un proceso de pago de reparación civil siendo tesorera de Perú Libre. Por tanto, la señora podría perder la presidencia si hace lo correcto. Y me parece realmente repugnante que hayamos caído en manos de un criminal y que muy poca gente haya hecho caso a todas las advertencias que les dimos. Lo mismo está ocurriendo en el Congreso. Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, inclusive el Partido Morado, Juntos por el Perú, nadie sale a decir ni pío sobre Vladimir Cerrón. Qué raro, se pelean por Twitter constantemente, pero cuando tenemos una prueba fehaciente de que el señor es un criminal, no ponen ni siquiera un tuit, no lo comentan en entrevistas y se excusan con que están en semana de representación. La semana de representación ya termina el lunes. Les garantizo que no vamos a ver al presidente del Congreso ni al vocero de ninguna bancada pronunciarse, porque el momento que se pronuncien, Vladimir Cerrón los está extorsionando con la Comisión de Ética. Ahí tienen más de 20 procesos pendientes en donde se depende de los votos de Perú Libre. Bueno, no, vamos a estar atentos a esta información que involucra al líder de Perú Libre, prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón. A propósito, ya para ir concluyendo, estimado César Combina, tú has sido excongresista, ¿no? Te hemos entrevistado varias veces en el Parlamento. Bueno, 27 blindajes, ¿no? Quería tocar este tema contigo también en el Congreso. 26, 26, 27, lo último con Roselia Muruz, ¿no? Es una completa vergüenza lo que está pasando en el Parlamento. Se ha generalizado y se ha normalizado la idea de blindar, es decir, de que uno no puede de ninguna forma juzgar al otro. ¿Por qué? Porque está en la misma condición. Y esto nos hace a todos los peruanos dar asco realmente. La Comisión de Ética del Parlamento ha fracasado. Ni siquiera le pone una llamada pública de atención a los que han cobrado sueldos de trabajadores, a los que han mentido en su semana de representación o han utilizado de forma privada recursos públicos. Y el caso de la señorita Muruz es realmente también vergonzoso.
Ujú. congresistas que dicen, bueno, la blindamos porque nos prometió de que no iba a cometer ningún exceso. Recordemos que esa misma señorita estuvo bailando durante la pandemia encima de una mesa, cuando debimos todos estar encerrados, cubriéndonos y apoyándonos para evitar el Sí, contagio pues. del COVID-19. La señora ha tenido constantes faltas éticas y honestamente no debería haber ni siquiera proceso. Si uno tiene dos dedos de frente y algo de sangre en la cara, debería renunciar y dar un paso al costado. Efectivamente, ¿no? Muchísimas gracias, César, que queríamos escucharte por el tema de fondo, ¿no? Tu especialidad, Vladimir Cerrón, ¿no? Y también tu opinión sobre estos blindajes, pues, ¿no? Son ya descarados desde acá, lo comentamos en el Congreso, también en directo. Hoy estamos haciendo el programa desde estudios, ¿no? Habitualmente lo hacemos en vivo desde Pasos Perdidos, pero es una sensación nunca antes vista, ¿no? Ni en el Congreso donde te entrevistábamos ahí César, ¿no? Lo que hemos visto ahora en este Congreso. Te agradezco muchísimo, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, Dios los bendiga. Buenas tardes. César Comina, ex congresista de la República, estuvo con nosotros en vivo en la multiplataforma de Sol TV, precisamente hablando sobre estos blindajes escandalosos en el Parlamento, pero también esta situación de Vladimir Cerrón. Antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar a Flavio Cruz en vivo. Nos vamos en vivo al Congreso de la República.